Este día en que inauguramos el año académico en estudios generales del área de la salud, es para mí muy importante y muy placentero dirigirme a ustedes que están iniciando su carrera en la universidad y en estudios generales. Entonces, efectivamente, la idea es que podamos pensar como estudiantes que estamos iniciando nuestra carrera profesional en el área de la salud, en esta época de pandemia, qué significa estudiar, qué retos tenemos, ¿no? Eso es lo que quisiéramos que podamos trabajar. Y entonces, un primer aspecto que tenemos que pensar nosotros es ¿para qué estudiar? ¿Para qué estudiar ciencias de la salud? Para que cuando estemos trabajando como profesionales se repitan estas escenas, porque después de muchos años se ha vivido una pandemia en todo el mundo, porque esa es una pandemia que afecta a muchísimos países, pero una pandemia que ha traído serias repercusiones en la salud y en la economía, en la vida de las poblaciones de cada uno de los países, de todo el mundo en realidad. Vamos a entrar seguro en una crisis económica muy profunda y en estas circunstancias nos ha tocado empezar los estudios universitarios. Repito que, ¿para qué vamos a estudiar? Tenemos que pensar en ese punto, ¿no? Esta pandemia ha desnudado, diríamos, la crisis profunda en la que se debaten los servicios de salud en el Perú y en el mundo. En el Perú estamos a punto de ser desbordados por la pandemia, a pesar de las medidas en general acertadas que ha tomado el gobierno, ¿no? Entonces, tenemos que preguntarnos como estudiantes de medicina si realmente esta pandemia nos ha demostrado que la salud y la educación de los pobres en el mundo importa o no. Hemos visto hospitales desbordados, pacientes con sus balones de oxígeno en los pasadizos, muertos que eran muy difíciles de poder sepultar a tiempo. Pasaban varios días en las morgues de los hospitales antes de ser llevadas a enterrar o a cremar. Entonces importa la salud y la educación de los pobres. En algún lugar de América se ha presentado esta y otras imágenes más elocuentes, más dramáticas. Aquí una fosa común para los cadáveres de las personas afectadas por el COVID-19. Fíjense, ¿qué nos dicen estos datos? ¿Ya? ¿Qué nos dicen? Esta es una información reciente en la que en Chicago, en Estados Unidos, donde la población afroamericana representa el 30% de ese estado. Fíjense qué porcentaje de los casos de enfermedad por coronavirus representa en los de raza afroamericana. Fíjense que más de la mitad de los muertos por coronavirus en esta pandemia en Chicago son de un grupo afroamericano.
¿Qué nos quiere decir eso? ¿Qué nos dice sobre las condiciones sociales en las que se desenvuelve la vida de los más pobres? Porque nosotros estamos viniendo a estudiar para servir, y en especial a esta población que es la que más se afecta por los problemas de salud. Entonces, en resumen, ¿para qué estudiar? Esa es una pregunta que ustedes tienen que hacerse, porque de acuerdo a eso van a dirigir sus esfuerzos. Quisiera por eso, por favor, que meditemos profundamente en esto y que detengamos, si es posible, el video que ustedes están viendo para pensar un momento en esto, para reflexionar. ¿Ya? ¿Para qué hemos venido a estudiar? Mientras tanto, me gustaría que también, en un momentito, ustedes puedan, como que se distraen un momento, hacer este ejercicio matemático sencillo, ¿ya? Calcular lo que allí se nos está pidiendo, conociendo esos datos. ¿Va? Detengan un minuto, por favor, el video para avanzar. Muy bien. Entonces, una vez que nos hemos recobrado las energías, podríamos decir que eh, nos hemos preguntado para qué estudiar, y obviamente la siguiente pregunta es, ¿qué cosa es aprender? Porque seguro han dicho ustedes, voy a estudiar para aprender algo. ¿Qué es aprender? ¿Qué podemos decir de eso? ¿Qué es aprender? Aprender, decía Paulo Freire, el pedagogo brasileño de talla mundial, aprender es transformar la realidad conocida. Por eso preguntábamos, ¿para qué estudiar? ¿Para repetir esas escenas terribles que hemos visto? ¿O para cambiar eso? Ustedes que son jóvenes, ¿para qué van a estudiar? Entonces, para aprender. ¿Pero qué cosa es aprender? Aprender es, como decía Paulo Freire, transformar la realidad conocida. Esto es sumamente importante que lo tengamos en cuenta, ¿ya? Nosotros decimos también con él que efectivamente aprender es transformar la realidad conocida, pero en ese transcurrir, en ese proceso, transformarse uno mismo. Es sumamente importante que tengamos en mente esta idea, ¿ya? Aprender es transformar la realidad conocida y transformarse. ¿Por, ¿Por qué es importante? Porque tenemos que saber que para transformar la realidad conocida debemos aprender profundamente. Y miren lo que estamos viendo acá. ¿Qué nos quiere decir? ¿Cómo interpretamos esto? ¿Qué nos quiere decir? Ustedes están viendo allí una representación de cuánto es lo que uno recuerda, cuánto conserva de la información, del conocimiento, de acuerdo a las experiencias de aprendizaje. Desde una charla, desde una conferencia, desde leer algo, desde ver audiovisuales, de presenciar una demostración, discutir, practicar o usar inmediatamente o enseñar a otros. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿En qué caso se aprende más? No. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque es importante conocer cuánto uno recuerda, cuánto aprende
de acuerdo a la experiencia de aprendizaje que tiene. Muy bien. Porque obviamente, si solo te dedicas a aprender mediante charlas o lecturas, por ejemplo, vas a recordar muy poco, ¿no es cierto? Y a veces, desde la educación básica hasta hoy, nos hemos acostumbrado a eso, a ir y escuchar, a leer algo, a escuchar y hacer apuntes, y consideramos que eso es aprender, ¿no? Entonces, ya sabemos que cuando las clases son netamente expositivas, se aprende muy poco, se aprende a veces para el examen y ni siquiera para el examen. Por eso es que un día antes del examen nos tratamos de estudiar todo de nuevo, nos amanecemos, vamos al examen y a veces aprobamos y no siempre. Pero unos meses después hemos olvidado esto. Entonces, de esta manera no vamos a transformar la realidad conocida y tampoco nos vamos a transformar nosotros mismos. Fíjense, vamos a ver qué estamos viendo acá. ¿Qué creen que es que les estoy mostrando? Obviamente, seguro que había una reunión de personas, había una capacitación. Y estos eran los servicios higiénicos que usaban los participantes. Una mañana, más o menos a las 10 de la mañana, 11 de la mañana de la capacitación, se me ocurre ir al baño y entonces encuentro esto. Podemos pensar que no eran profesionales los que estaban allí, pero eran profesionales, eran profesores. Uno de esos baños era de mujeres y el otro de hombres, ¿no? Y fíjense el desempeño de estos profesionales, profesionales de la educación, ¿no? Obviamente ellos provenían de un proceso de formación netamente expositivo, de tal manera que no había influido para nada en sus prácticas saludables. Esta imagen es de aproximadamente hace 11 o 12 años, pero la recuerdo ahora precisamente porque sobre prácticas saludables, sobre el lavado de manos en esta época, es una realidad, es algo que necesitamos transformar y que la escuela no fue capaz de transformar, incluso la escuela de maestros, porque estos eran maestros. ¿Cuál creen ustedes que era el baño de hombres y cuál el de mujeres? Les dejo pensando y además, otra vez por unos instantes, me gustaría que retomemos las fuerzas, las ganas de aprender a partir de concentrarnos un momentito en este pequeño problema. Los triángulos hay ahí. ¿Puedes contar? ¿Puedes darte ese tiempo? Muy bien. Entonces, hemos dicho que aprender es transformar la realidad conocida y transformarse. Y que las clases expositivas no nos van a llevar a transformar ninguna realidad, porque un tiempo después de esas exposiciones escuchadas, nos vamos a haber olvidado de eso, ¿ya? Sin embargo, es también importante, diríamos que pensar incluso en esas reuniones de trabajo, diríamos, de tratar de aprender en esas clases, en esas exposiciones, pensar un momentito en los niveles de conocimiento que uno debe adquirir, ¿no?
diríamos, de los niveles más básicos, los que están abajo en la base, hasta los niveles superiores de conocimiento. Esto es sumamente importante porque solo cuando logremos niveles superiores, obviamente pasando por los básicos que son claves, cuando logremos estos niveles superiores de aprendizaje, solo así podremos estar en condiciones de transformar la realidad conocida. Obviamente, si conocemos algo, lo comprendemos, aplicamos eso, luego analizamos lo que está pasando, evaluamos y finalmente construimos nuevo conocimiento. Como está sucediendo ahora. Al principio, por ejemplo, había muchas dudas. ¿Se debe o no usar las mascarillas en esta época? Y los conocimientos rápidamente han ido cambiando y ahora se sabe con claridad que efectivamente sí hay un efecto de las mascarillas para disminuir la transmisión del coronavirus cuando se aplica junto a otras medidas preventivas. Pero eso no se sabía hace unos 3 o 4 meses. Hace unos 3 meses o 4 meses la Organización Mundial de la Salud decía las mascarillas no deben usarse en la comunidad. Ahora se sabe que hay que usarla mientras dure esta pandemia, ¿no? Entonces es importante saber que no basta memorizar algo, no basta comprender. En la educación básica, en las academias preuniversitarias, muchas veces prima la memorización. Nosotros necesitamos un aprendizaje profundo. Profundo significa escalar estos niveles de aprendizaje, estos niveles de conocimiento. ¿Para qué? Para poder transformar la realidad y transformarse uno mismo en ese proceso de aprendizaje. Entonces, solo así podemos pasar a pensar que cuando egresemos de los estudios de pregrado, vamos a tener ciertas competencias que nos permitan trabajar, diríamos, a cabalidad, profundamente, trabajar bien y ayudar a transformar la realidad conocida, a transformar la realidad de salud de nuestro pueblo. Entonces, fíjense, tenemos que al egresar tener competencias. Esta es una imagen que hace unos días, cuando trabajaba con un grupo pequeño de estudiantes, les preguntaba, ustedes al egresar de sus estudios de las ciencias de la salud en la universidad, ¿con qué nivel de competencias les gustaría egresar? Y también les hacía la pregunta, ¿y con qué nivel de competencias ustedes creen que van a egresar? Entonces la gran mayoría decía un nivel de ser capaz, competente, capaz. Algunos decían experto y otros decían maestro. Pero algunos decían capaz y con el tiempo y con la práctica me volveré experto y me volveré maestro. Y nos parecía bien que consideren que deberían salir con ese nivel, por lo menos, de capaz. Lo que les comenté yo es que la experiencia dice que de nuestras universidades estamos egresando como novatos. Y eso es lo que quisiera que ustedes piensen. Egresar como novatos, ¿no? Después de varios años. Y después que al inicio pensábamos que íbamos a salir como capaces, es una frustración importante que tenemos. Y que ahora en este día inaugural quisiera yo decirles que lo que queremos es que ustedes en este proceso de aprender estrategias de aprendizaje, en este proceso consideren muy importante el efectivamente tratar desde hoy
de ingresar como capaz en algunas cosas, quizá como experto, pero no en general como novato. Se egresa como novato cuando uno aprende o estudia para el examen. Cuando el día anterior se pone a leer apresurado, horas y horas, tratando de memorizar para el examen. Obviamente así no se transforma la realidad. Y menos nos transformamos nosotros mismos. ¿Ya? Entonces, es importante que si queremos transformar la realidad conocida, pensemos que se necesita una clase diferente, una clase nueva para un aprendizaje más profundo, para un aprendizaje que nos haga salir, egresar de la universidad con un nivel de competencias importante para servir al país, para servir a la comunidad con eficacia, con eficiencia, con calidad. No sé si se han enterado, pero en estos días se está pensando que los internos de medicina, los internos de enfermería, que son del último año antes de titularse, salgan a hacer su internado en la comunidad. ¿Por qué? Porque en los servicios de salud hay mucha enfermedad, mucho COVID y entonces podrían ser afectados. Y porque se necesita en la comunidad trabajar para que disminuya el contagio de esta enfermedad. Entonces, ¿con qué nivel de seguridad estarán saliendo o van a salir a la comunidad estos estudiantes del último año de las carreras de salud? Van a poder ejercer, diríamos, una labor adecuada, van a ayudar a prevenir la enfermedad en la comunidad. Muy bien, entonces necesitamos una clase diferente, una clase nueva que vaya más allá de la memorización, ¿no? Y que llegue hasta niveles superiores del conocimiento. Necesitamos una clase diferente. Y eso es lo que queremos proponerles a ustedes en este primer día. Una clase diferente si queremos aprender profundamente. Una clase diferente que no significa que tiene que ser invertida y que tenemos que estar con nuestros pies en el techo, como se ve en la parte inferior, ¿no es cierto? No es esa la idea, ¿ya? No es esa la idea. Queremos explicarles porque esta es diríamos, la esencia de nuestro curso que vamos a trabajar este año, que de alguna forma ya lo hemos venido trabajando en los 2 años anteriores, pero que en los 2 años anteriores no era totalmente virtual. Era un trabajo, diríamos, apoyado por medios virtuales hasta antes de la clase. En la clase se venía y se trabajaba y después se seguía apoyando. Es lo que se llama el aprendizaje invertido, flipped learning o flipped classroom, la clase invertida. Quisiéramos que ahora que vamos a estar a distancia, ustedes en su casa y nosotros también en nuestras casas, pero por, diríamos, mandato de la universidad, trabajando juntos. Quisiéramos ahora que con mayor razón nos apropiáramos de esta esencia, de este espíritu del aprendizaje. Si queremos transformar nuestra realidad conocida y transformarnos nosotros en este proceso. Vamos a explicar brevemente esto. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Dice el aprendizaje tradicional. ¿Qué nos quieren decir estas imágenes? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que pasaba
qué es lo que viene pasando y seguro seguirá pasando en algunas escuelas, en algunos colegios, en algunas universidades, en algunos cursos. Antes, en el aprendizaje tradicional, todos íbamos y nos sentábamos unos detrás de otros a escuchar al profesor. Era la clase en la que él nos brindaba los conocimientos, ¿no? Aunque ya sabemos que los conocimientos no se pueden brindar, no se pueden transmitir. El profesor creía que nos transmitía. Daba los conocimientos y luego nosotros como estudiantes nos íbamos a la casa a tratar de profundizar, a comprender si es que lográbamos. Nos daban algunas tareas para aplicar lo que en la clase nos habían dado, ¿no? Eso es lo que era antes. Y ya se ha visto que no funciona. Si hubiera funcionado, todos sabríamos lavarnos las manos bien, toda la comunidad, porque ahora la mayor parte de la comunidad tiene por lo menos secundaria completa. Pero toda la educación básica no ha servido para lograr lavarnos las manos las veces que tenemos que lavarnos. Y esa es una de las razones por las cuales la epidemia se ha propagado. Y se seguirá propagando. Entonces eso, la teoría nos daban en la clase, los nuevos conocimientos, entre comillas, nos daban, y nosotros tratábamos en la casa de entenderlo y profundizar, pero solos, como se ve ahí, sin ayuda. ¿Ya? Entonces la charla, la conferencia, la clase y luego las tareas en la casa. Eso era el aprendizaje tradicional. Pero hemos dicho que no queremos eso no ha funcionado bien. Algo se ha aprendido, pero se puede aprender mejor y más profundamente. Entonces tenemos que pasar al aprendizaje invertido. ¿Qué estamos viendo? Miren cómo era antes y miren la propuesta hoy. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién tiene una idea? Pensemos un momento antes de ver la siguiente diapositiva. ¿Qué nos quiere decir? Si todo empieza en la casa, entonces, y luego se continúa en el aula, ¿cuál es, diríamos, lo que está invertido acá? Lo que está modificado y cambiado. Ok, espero que hayamos llegado a esa idea. En la casa aprendemos la teoría, los conocimientos, tratamos de memorizarlo, de comprenderlo, y venimos al aula a profundizar eso, a aplicar, a discutir, a analizar, a crear nuevo conocimiento. Entonces, antes en la clase estábamos sentados uno detrás de otro, cada uno escuchando, tratando de escuchar y apuntando, anotando todo sin, diríamos, profundizar en el análisis de lo que estábamos anotando. Teníamos que apuntar, 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 ¿no? Hoy todo eso de estudiar ese conocimiento debe hacerse en la casa y en el aula ir a profundizar en ese aprendizaje con ayuda del profesor y, como estamos viendo allí, con la ayuda del resto de los estudiantes, ¿no? Entonces, la teoría en la casa y actividades de profundización en el aula. Eso es lo que queremos, eso es lo que les hemos venido a plantear. Así va a ser en este semestre el estudio de las estrategias de aprendizaje en la educación superior universitaria. Trabajamos primero en la casa, solos, la teoría obviamente que con el apoyo de los docentes, y luego vamos al aula a profundizar esto, ¿no? Muy bien. Miren, tenemos que tratar de detenernos un momentito aquí para entender.
porque aquí estamos, diríamos, analizando dos aspectos. Por un lado, el modelo de aprendizaje y por otro lado, diríamos, los niveles de conocimiento de acuerdo a las experiencias de aprendizaje, ¿no? Entonces, los niveles de conocimiento van desde lo más simple, que es memorizar, comprender, hasta llegar a analizar, evaluar y crear nuevo conocimiento. ¿Ya? Entonces, quisiéramos ver cómo es que era el modelo tradicional y cómo es el aprendizaje invertido. En el modelo tradicional, ¿no? Todo empezaba en el aula, acá, ¿no? Y el docente piensa que allí iba a transmitir el conocimiento. Los estudiantes eran básicamente sujetos pasivos de escuchar y escuchar. Casi ni preguntaban, ¿no? Entonces, en este modelo, solo se le lograba básicamente avanzar, diríamos, un poco en memorizar y algo en comprender. Entonces, con esa memorización y con esa comprensión incompleta, el estudiante se iba a la casa a tratar de avanzar en los niveles de profundidad del conocimiento, en poder analizar, evaluar, crear. ¿Cómo hacía eso? Con las tareas que le daban para la casa. Pero como ya hemos dicho, en la casa estaba solo, ¿no es cierto? Solo, completamente solo, sin ayuda. Ese es el modelo tradicional, que no ha funcionado mucho. Ahora lo que estamos proponiendo, porque ya otros han experimentado y esto funciona mejor, es que en la casa, fíjense aquí en el modelo invertido, en la casa estudiamos, los estudiantes estudian y trabajan el nuevo material, ¿ya? En su casa, antes de la clase. Eso es sumamente importante. Estudian allí, se preparan para eso. Hemos dicho siempre con el apoyo del profesor. Ahora, y luego de eso, van al aula, efectivamente, a trabajar los niveles superiores del conocimiento, ¿no? Trabajan junto a sus compañeros en un aprendizaje colaborativo, ¿ya? En actividades que le van a permitir desarrollar estos niveles de aprendizaje, en debates, en discusiones, en trabajos de grupo. Allí se va a profundizar. Eso es lo que hemos visto aquí en esta imagen, donde vemos los estudiantes reunidos en mesas de trabajo, ¿no? Entonces, diríamos, una modalidad diferente completamente de lo que queremos trabajar. Diferente a lo que la mayor parte de ustedes habrá estudiado en la educación básica y también en la academia preuniversitaria. En la academia preuniversitaria, en tiempo corto, trataban de que aprendamos todo lo que nos faltaba aprender, que dejamos de aprender a lo largo de esos 5 años o que ya habíamos olvidado de la educación secundaria, por ejemplo. O sea, en poquito tiempo nos querían introducir en la cabeza una cantidad muy grande de contenidos. Eso lleva a la memorización, básicamente. Eso ya no lo queremos, queremos esta otra modalidad. ¿No? Entonces, este es el esquema del aprendizaje invertido, ¿ya? Como hemos dicho, el estudiante en la casa estudia y prepara para participar en las actividades de aprendizaje ahora en la clase. Estudia este conocimiento que se le ha dado mediante, o que se le está pidiendo que estudie. Puede ser un artículo,
puede ser unas ciertas páginas de un libro, puede ser una conferencia misma grabada, puede ser un video sobre algo, en fin. Entonces, son diversas modalidades. Se prepara y va a la clase, ¿no? Donde ponen en práctica lo que estuvieron aprendiendo, lo analizan, lo discuten, ¿no? Y un aspecto importante, en ese momento reciben la retroalimentación. Podemos ver aquí, por ejemplo, en esta imagen, en esta clase están trabajando en grupo, pero también está el docente. Y cuando estábamos en la casa solos, después de haber recibido la teoría, solos podíamos perdernos, confundirnos y no aprender profundamente. En cambio, en el aula estamos con nuestros compañeros y lo que nosotros no hemos entendido, otro lo puede haber entendido y entre todos aprendemos mejor. Este es entonces el aprendizaje invertido, la clase invertida, ¿no es cierto? Pero eso es en tiempos, diríamos, habituales. No estamos en ese tiempo. Entonces ahora, fíjense, estamos en la casa, nos preparamos, ¿no es cierto? Nos preparamos y seguimos después en la videoconferencia en nuestra casa, pero ahora acompañados por nuestro profesor o profesora y por nuestros compañeros. Ahora las tecnologías de información y comunicación, la internet, una serie de plataformas hacen que podamos acompañar el trabajo de nuestros compañeros en sus casas y también los docentes acompañarnos, ¿ya? Entonces, es en este proceso, además, en el que a lo largo, no, incluso antes de la videoconferencia, en la preparación en la casa, vamos a recibir el apoyo de los docentes, ¿ya? Es esto que se llama la retroalimentación. Las reuniones presenciales a través de videoconferencias va a servir para que recibamos el apoyo de los compañeros y también la retroalimentación del maestro. ¿Qué cosa es la retroalimentación? No es hacer un resumen de lo que se ha tratado, eso no. No, no es volver a explicar algo si es que no se ha entendido. La retroalimentación es un proceso en el que el maestro brinda información al estudiante sobre cómo va su desempeño. Si hay algo que está bien, lo ha hecho muy bien, se ha esforzado, entonces el profesor lo felicita y le hace notar eso. Pero si hay algunos aspectos que no está entendiendo, no está llegando a conclusiones, diríamos, certeras, adecuadas, el maestro le hace preguntas en ese momento, o no solo el maestro, los otros compañeros también. Y al revés también, los estudiantes brindan información al maestro sobre cómo va su propio desempeño. Entonces, los aspectos, diríamos, de profundización del conocimiento se nutren mucho de la retroalimentación. Eso no se daba antes en las clases tradicionales, diríamos. Escuchábamos al profesor y nos íbamos a nuestra casa, hacíamos las tareas. Después entregábamos las tareas al profesor, a veces ya ni lo revisaba y no recibíamos oportunamente la retroalimentación. En cambio, ahora en el aula el profesor está ahí observando y apoyando. En la videoconferencia también va a suceder eso. Ustedes tienen en su sílabo, diríamos, la explicación más detallada de esto, ¿ya? ¿Cómo van a ser las videoconferencias? ¿Qué momentos vamos a tener? Entonces va a haber trabajo de grupos. En ese momento se van a presentar
los trabajos que ustedes están haciendo en grupo, pero a distancia, luego a toda la clase, a toda el aula. Y se va a discutir sobre eso, ¿ya? Entonces, queríamos insistir con ustedes en esta parte porque para el aprendizaje hay dos grandes fuerzas que determinan la inmensa mayoría del aprendizaje. Esas fuerzas son las fuerzas del estudiante y las fuerzas del profesor. Entre los dos, más o menos se ha estudiado bien que determinan casi el 80% del aprendizaje. El 20% restante puede depender de muchos factores. Los padres, la casa, la universidad, las autoridades, el tráfico, etc. ¿Ya? Pero lo que hace el estudiante y lo que hace el maestro determinan, diríamos, la calidad del aprendizaje. Así es que hemos querido compartir con ustedes esta visión en este proceso de adquirir nuevas estrategias de aprendizaje en educación superior universitaria para decirles que efectivamente tenemos muchísima confianza en que ustedes van a lograrlo y que nosotros como profesores también vamos a apoyar el proceso. ¿Ya? Muy bien. Entonces, estamos llegando a la parte final. Quiero mostrarles, este es el equipo docente que yo voy a coordinar. Algunos de los maestros que estamos viendo aquí van a tener una sola sección y otros dos. Muy pronto ustedes van a conocer quiénes de ellos son sus maestros en esta parte del aprendizaje, como repito, que son que las estrategias de aprendizaje en educación superior universitaria. Y yo estaré muy gustoso, encantado de poder apoyar al equipo y por su intermedio a ustedes, o algunos de ustedes también tienen mis correos porque hemos venido trabajando desde marzo en realidad con varios de ustedes para que este ciclo, este semestre, tengamos un curso excelente. Yo les agradezco mucho por querer aprender, por esas ganas que ustedes tienen y que, repito, nosotros vamos a tratar de apoyar. Muchas gracias.